la neurociencia está viviendo una revolución, no solo por desubicar, deslocalizar a la consciencia del cerebro y llevarla a todo el cuerpo, sino también por lo que sucede cuando dos personas se comunican, ese contagio, esa sincronización que hay entre cerebros, que es una sincronización que no entiende de distancia. La emoción está relacionada con las zonas motoras, la emoción está relacionada con el movimiento. Entonces despierta las zonas motoras, es decir, nos lleva siempre a la acción. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que aprendamos a ser más conscientes, más atentos, a vivir más en el presente, porque es la única forma de hacer explícito lo que es implícito. Pues en la neurociencia percibe la consciencia como dar cuenta de algo, prácticamente como prestar atención. Sí que se sigue considerando, ¿no?, y esto yo creo que viene de la época de Shirley, que la consciencia la genera el cerebro. Seguimos pensando que nuestros pensamientos, nuestra experiencia subjetiva sigue estando apoyada en las corrientes electromagnéticas que suceden en nuestro cerebro. Es verdad que hoy en día se está extendiendo al cuerpo, pero de momento pues no se ha reconocido ninguna propiedad que pueda salirse del cuerpo. Se sigue pensando, ¿no?, que la consciencia es como un epifenómeno que produce la actividad hemodinámica de nuestro cerebro. Cuando estudiamos la consciencia a nivel de un laboratorio, también hay que tener en cuenta las limitaciones técnicas de hacer un experimento de neurociencia. Lo que nosotros estudiamos normalmente es qué diferencia hay entre un cerebro cuando se está dando cuenta de algo a cuando no se está dando cuenta de ello. Es decir, cuando está siendo consciente de ello y cuando no se está siendo consciente, ¿no? Pero sin embargo, pues hay algunos nuevos movimientos desde el punto de vista científico, por ejemplo uno que lidera Giulio Tononi, que empieza a hablar de la consciencia, por ejemplo, como una propiedad que perteneciese al universo. Se ha llegado a hablar, a recuperar un poco ese concepto de panpsiquismo, la consciencia pues como una propiedad que compartimos todos. Pero hoy en día la visión aceptada por la ciencia es que la consciencia es aquel fenómeno de dar cuenta, de procesar la información y que la genera la actividad cerebral. De momento pues no podíamos decir desde el punto de vista de la neurociencia que la consciencia se salga de nuestro cuerpo, aunque es verdad que hay corrientes que están apareciendo y que han llegado pues a recuperar el concepto del panpsiquismo, como por ejemplo la teoría de la información integrada que se desarrolla pues en un proyecto con Estados Unidos y en Europa. Seguimos pensando que la consciencia es más algo que es individual, ¿no? La consciencia pues desaparece cuando dormimos, la consciencia desaparecerá cuando moramos. Sin embargo, es verdad que la neurociencia está viviendo una revolución, no solo por desubicar, deslocalizar a la consciencia del cerebro y llevarla a todo el cuerpo, sino también por lo que sucede cuando dos personas se comunican, ese contagio, esa sincronización que hay entre cerebros, que es una sincronización que no entiende de distancia. Entonces se empieza a hablar de lo que es pues, un campo más de información que interacciona con nuestro propio cuerpo. Pero de momento, hasta hoy, lo que se busca en la neurociencia son los correlatos neuronales de la consciencia, que eso me parece más apropiado, me parece más prudente, porque es decir, estudiar lo que sucede en el cerebro cuando somos conscientes, pero ya pues, se ha quitado la palabra producirla por el cerebro. Yo creo que eso al menos ya es un paso que es muy importante. Pues lo que es la neurociencia de la meditación en compasión es muy interesante porque, fíjate, la neurociencia de la meditación, cuando estamos haciendo un ejercicio de compasión, de ponernos en el lugar del otro, involucra las zonas motoras del cerebro. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, Antonio Damasio dice que el día que entendamos el movimiento habremos entendido la emoción. La emoción está relacionada con las zonas motoras, la emoción está relacionada con el movimiento.
Emoción es emotion, ¿no? El mover hacia dónde, esa es su etimología. Entonces despierta las zonas motoras, es decir, nos lleva siempre a la acción. Pero es muy bonito también lo que está diciendo la neurociencia de la compasión, porque nos hace plantearnos qué es esto del individuo, ¿no? Cómo cuando escuchamos con sentimiento lo que le ha sucedido a una persona, no podemos separarlo de nosotros mismos. Se nos produce una especie de contagio cerebral donde yo me impregno y comparto la misma actividad cerebral que la persona que me lo está contando, ¿no? Entonces, pues esto se hace mucho replantear, como ya se decía tanto en el Zen, de ¿y si no existe el otro? Pues la atención, que es uno de los mecanismos dentro de los procesos cognitivos más elevados, involucra sobre todo la corteza frontal del cerebro. Entonces, cuando estamos prestando atención, los procesos que tenemos que resolver son, por ejemplo, la resolución de conflictos, es decir, lo que nos lleva a mantener la atención. Lo importante, lo difícil de la atención no es la atención en sí, sino sostenerla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro se ve absolutamente influenciado por una cantidad de interferencias externas e internas que son increíbles, ¿no? Entonces, lo que sí que se ha ido estudiando es que por qué ciertas personas tienen más capacidad de mantener la atención, porque hay personas que han sabido entrenar, gestionar su atención. ¿Qué pasa en el cerebro de esas personas? Pues lo que se ha visto es que esas personas tienen un mayor reforzamiento de la corteza frontal, son más capaces de mantener la atención, surgen más ondas alfa, que son las ondas, el lenguaje neuronal que frena las interferencias tanto externas como internas, pero sobre todo, una de las cosas que nos hace mejorar la atención es fortalecer lo que se llama la red de la corteza cingulada a la ínsula en el cerebro. Es una red que cuando se forma nos damos cuenta de cómo estamos. Uno de los procesos, por tanto, más importantes para mantener la atención es observarse a sí mismo, dar cuenta del estado. Cuando aprendes a darte cuenta, aprendes a dar cuenta de la distracción y, por tanto, aprendes a reorientar tu atención al que es el objetivo prioritario. Entonces, fijaros, estudiar lo que es la neurociencia de la atención no solo implica estudiar los mecanismos que sostienen la atención, es estudiar también los mecanismos que nos ayudan a resolver los conflictos, de a dónde dirijo el foco de mi atención, pero también es estudiar los mecanismos neuronales de cómo nos observamos a nosotros mismos, cómo somos capaces de convertirnos en observador y en observado a la vez, ¿no? De tener ese espejo que se observa a sí mismo, dar cuenta de uno mismo. Eso es uno de los grandes, yo creo, descubrimientos que hemos ido haciendo en las últimas décadas en la neurociencia. Pues la neuroplasticidad es uno de los términos de los que ya hablaba don Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia. Y es que hasta hace muy poco se pensaba que nuestro cerebro es de una forma y así se queda, ¿no? Que no había ninguna capacidad de nuestro cerebro de reorganizarse, de remoldearse, ¿no? Lo que se ha descubierto es que nuestro cerebro tiene plasticidad, es decir, capacidad de recablearse, capacidad de reconfigurarse a lo largo de toda la vida. La neuroplasticidad no se pierde. Decimos, ¿no?, que a medida que avanza en nuestra vida perdemos plasticidad porque nuestros circuitos son más rígidos. Pero la plasticidad es esa capacidad que tenemos a voluntad o mediante el entrenamiento, mediante el hábito más que de la disciplina, de poder cambiar lo que es el funcionamiento y también la estructura de nuestro cerebro. Don Santiago Ramón y Cajal decía que todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cerebro. Y esa es para mí la mejor definición de neuroplasticidad. Pues mira, ahí es muy importante hablar de algo que pues, muchas veces nos confunde, y es que pensamos que solo aprendemos aquello a lo que prestamos atención, ¿no? Solo aprendemos cuando estudiamos, solo aprendemos cuando pues, nos ponemos a ello, pero nuestro cerebro está aprendiendo constantemente, ¿no?, de todo lo que vemos. Y hay algo que se ha observado y que se ha demostrado muchísimo, ¿no?, científicamente, y es que aquello que nosotros observamos con mucha repetición, aunque sea
pues, casi sin prestarle atención, pues le acabamos dando mucha fiabilidad. Una mentira dicha 1000 veces acaba convirtiéndose en una verdad. Esto es lo que ha demostrado la neurociencia. Entonces, cuando estamos acostumbrando a nuestro cerebro a escuchar no solo cierto mensaje, sino también cierto tono, acabamos incorporándolo. Si nos desarrollamos en un mundo donde pues, el miedo es una de las armas más potentes que tenemos, acabamos creyendo en ello. Nuestro cerebro pues, absolutamente se adapta al entorno en el que estamos. Entonces, hay una cosa de la memoria, porque hay dos tipos de memoria. Una cosa es la memoria explícita y otra es la memoria implícita. La explícita pues, son las cosas que recordamos, mis datos, tal. Pero la memoria implícita es aquella que incorporo cuando prácticamente yo no estoy prestando atención. Por ejemplo, ver la tele, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a ver un programa de televisión, lo que sea, yo estoy aprendiendo todo eso que me está llegando, pero me está llegando de forma implícita y por tanto eso lo estoy incorporando sin darme cuenta. El día de mañana, cuando yo tenga que realizar cualquier tarea, mi cerebro tira de los recursos que yo he ido almacenando y entre los que está aquello que yo he ido aprendiendo de tantas horas, ¿no?, que pasamos viendo pues, ciertos programas, de escuchar cierto contenido de ciertas noticias. Entonces nuestro cerebro, aunque pensamos que es muy rígido y que nosotros tenemos nuestra estructura personal y nuestros esquemas de percepción, de interpretación del mundo, es muy influenciable por todo lo que nos llega, ¿no? Y especialmente aquello que atrae cierta emoción y sobre todo las negativas. Un mensaje con miedo pues va a ser un mensaje que va a ser muy grabado, que es muy incorporado, ¿no? Y esto nos llega. Aquí yo creo que es muy importante, ¿no?, que aprendamos a ser más conscientes, más atentos, a vivir más en el presente, porque es la única forma de hacer explícito lo que es implícito. Es decir, yo puedo ver cualquier cosa, puedo ver cualquier programa, cualquier mensaje, pero si yo lo estoy viendo desde una perspectiva reflexiva, yo puedo elegir lo que guardo o no, yo puedo elegir cómo lo interpreto o no. Si no estoy acostumbrada a ese efecto de reflexión, a ese modo de vivir más en el presente, todo lo que reciba lo voy a incorporar. Y esto pues, tiene un papel fundamental en nuestra sociedad y sobre todo en los niños. El mensaje que les hacemos llegar, que son absolutas esponjas de todo lo que pasa, pues son cerebros pues, muy preparados para aprender. Y eso, la memoria implícita, es una memoria que es muy difícil luego de cambiarla, es muy difícil reorganizarla porque no es muy consciente, porque no es explícita. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces nos sentimos infelices sin razón aparente? La respuesta se encuentra en tu propio cerebro. El funcionamiento de un cerebro divagante puede ser la causa de nuestra infelicidad. Desde Televisión Consciente y junto con Nazaret Castellanos, hemos creado un curso sobre neurociencia del bienestar, donde puedes encontrar las evidencias científicas detrás de una mente infeliz y herramientas para alcanzar una vida más plena. Aprende a manejar esas divagaciones mentales y a reprogramar tu cerebro hacia la felicidad a través de la neurociencia y la atención plena. Únete ahora a Televisión Consciente y disfruta de 7 días gratis.